Hola mundo, estamos aquí una vez más orbitando el planeta Tierra desde nuestro Hasayé con la compa filósofa filosa de ruta, Ana María Lara, y hoy tenemos la dicha de la vida de tener a dos invitados extraordinarios, a Carla y a Giovanni. Carla es literata, es escritora, tiene un diplomado en estética y filosofía, es autora de un libro maravilloso que nos convoca hoy día y el cual ha escrito en coautoría con Giovanni Longo. Giovanni es ítalo-chileno, ilustrador, cineasta, guionista, publicista, cofundador de la productora audiovisual Corta Pescuezo. Así que aquí nos vamos a cortar el pescuezo hoy hablando de este libro y de la trayectoria creativa, la trayectoria literaria, la trayectoria de la imagen en la que vienen ambos trabajando. Este libro que nos invita hoy a reunirnos aquí con Ana María, con Carla, con Giovanni, se titula Filosofía, un libro que invita a filosofar desde la infancia, del ser y la nada. Pero no solo vamos a hablar de eso, vamos a hablar ante todo de este camino de pensamiento, de este camino de cultivar el ser, la palabra, el lenguaje que vienen recorriendo Carla y Giovanni. Así que bienvenidos a todos. Gracias por invitar. Hola Carla, hola Giovanni, estamos muy contentos de que estén acá. En principio, para compartir con nosotras el libro que acaban de lanzar, que se llama Filosofía, pero también para hablar sobre cómo llegaron a esta construcción, ¿no? Sobre todo hoy día, con Claudia decimos mucho que es súper importante hoy día generar nuevos discursos, nuevas formas de narrarnos, de leernos, y ustedes están invocando en su texto a el desarrollo del pensamiento crítico desde la filosofía, desde el cuestionarse. Entonces, podríamos partir hablando un poco de cómo es para ustedes tratar de legitimar estos discursos o propagar estos discursos que tienen que ver con cuestionar, con criticar, con discernir respecto a conceptos. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Qué sienten? ¿Cómo llegan a la necesidad de trabajar desde aquí, ¿no? Porque mucha gente habla de que lo crítico tiene que ver con cuestionar, como con criticar desde lo negativo, pero la crítica como método filosófico tiene que ver con escudriñar, dilucidar, cuestionar, volver, y lo que ustedes hacen en su libro es invitar a eso. Entonces, comentemos un poco desde ahí esta necesidad o esta pulsión de transmitir estas ideas y de plasmarlas en un libro que está además preciosamente ilustrado. Algo que se ha repetido en la reflexión en torno a este libro, a la recepción que ha tenido, es que notamos que hay mucho de crítico y poco de pensamiento crítico. Entonces, claro, no sé si es como un poco obvio el análisis de la sociedad que falta mucho detenerse a reflexionar antes de disparar. Bueno, y el libro surge igual por una necesidad, primero personal, como de forma, ¿ya? Porque, bueno, voy a contar un poco la historia, pero yo estaba en una micro, en la hora pico, ahí para todos los radioescuchas, eh, leyendo filosofía, un libro de Sartre, El ser y la nada, que es súper complejo, requiere mucha concentración. Entonces, como que necesitaba, para concentrarme, algo visual para apoyarme, porque iba leyendo y alguien pedía permiso para pasar en la micro llena, había que pensar todo de nuevo. Entonces ahí se me ocurre la idea de que hay conceptos en filosofía que podrían tener un apoyo visual del mismo libro. Y desde ahí empieza la reflexión de que sí es importante dar una mediación de estos conceptos para los más chicos, por ejemplo. Bueno, yo también estaba rodeada de libros infantiles, libros ilustrados, libros álbum, en la biblioteca en la que estaba trabajando, a la que estaba yendo en micro. Entonces también con esto en la cabeza surge esta necesidad de generar una cercanía a la reflexión, no necesariamente quizás a la filosofía más académica,
pero sí para los niños al menos la inquietud de la reflexión para que después más adelante puedan ir desarrollando su pensamiento crítico con más herramientas informativas y qué sé yo, pero primero que exista el interés, como no sé, que gocen pensando. Y el interés de mantener también esa, es como la idea de los niños cuando preguntan el porqué de las cosas, y los adultos, sabenlo todo, le van diciendo los por qué, y finalmente van de alguna manera sesgando las otras posibilidades, porque también el adulto ya está un poco, ya tomó ciertas decisiones de decir esto es así porque sí, porque también deja de tener estas reflexiones, esta reflexión filosófica y empieza a ser más dueño de verdades. Y es muy interesante que el niño que está preguntando por qué, más que abrirle la puerta a algo que ya tiene, es justamente no cerrársela y mantenérsela abierta. Que después pueda volverse una pregunta, también un poco como decía la Carla, que estamos rodeados de tantas verdades y que y tantos eslóganes que es muy fácil repetir porque son muy pegadizos, son un par de palabras, pero hay poco ejercicio reflexivo sobre lo que ya está aceptado de alguna manera. Entonces también le da un poco eso, como no solo hacer que se cuestionen las cosas, sino que mantenerles el cuestionamiento que ya trae. Qué maravilla, qué maravilla. A mí me hace pensar mientras los escucho, Carla y Giovanni, me hace pensar un poco el sentido de ser y de nacer de tu libro y de esta obra de ustedes. Tiene una relación muy, muy estrecha con lo que en la cosmogonía chiquitana y la cosmogonía guaraní le llaman el lenguear o el mitologear, ¿no? Porque están los niños en el campo, cuando uno crece en el campo, en los pueblos, digamos, uno hace preguntas y como no hay, digamos, este academicismo exacerbado e idiotizante en los adultos del campo, los que me criaron a mí, por ejemplo, sino más bien esta magia, esta forma de responder desde la ignorancia muchas veces, que hace que se mantenga esta curiosidad y este interés por seguir escudriñando. Bueno, Entonces, la ignorancia es algo bueno para exactamente, inventarse bendita sea la respuestas. ignorancia, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, se la ve como algo que hay que respetar, o sea, la ignorancia hay que respetarla porque es la que nos permite entender que hay mucho por descubrir todavía. Y yo creo que libros como el que ustedes proponen y sobre todo esta postura que asumen ustedes desde no desde la verdad, sino desde una propuesta de mediación de la filosofía, ¿no? Además, la mediación hoy en día que es tan necesaria, porque tenemos guerras ahorita en el mundo y conflictos y todo, y es porque falta mediar. La noción de mediación en su sentido estético, filosófico, profundo, es fundamental y tener herramientas, recursos literarios como este que ustedes proponen, yo creo que es lo que más hace falta ahora mismo para niños y para grandes, sobre todo para los grandes, diría yo, la mediación entre culturas diferentes, entre lenguas diferentes, entre códigos diferentes. Entonces, me hizo pensar en recuperar un poco estos momentos de la mitología, de sentarse a contar las leyendas y escarbar las distintas versiones también, ¿no? Porque, por ejemplo, la leyenda del Hichi, que es una leyenda muy común en chiquitos, que el Hichi es el amo protector del monte, ¿no? Y cuando se enoja se secan los ríos y demás. Entonces, pero hay varias versiones y cada generación va cambiando las versiones. Y eso tiene que ver un poco con el hecho de que no hay una verdad establecida. Entonces yo creo que hay esta provocación y hay que devolverle ese rol a la filosofía también, ¿no? Que no hay nada absoluto. Y también respecto de la conversación, ¿no? Como que todo esto tiene que ver un poco como con el etos literario o el etos comunicacional. ¿Desde dónde habito la comunicación? ¿Desde verdades absolutas que limitan lo que voy a compartir con el otro? ¿O desde este reconocimiento de la fragilidad, de la variedad, en donde puedo cuestionar? Y pasa algo muy curioso con el libro de los chicos, y que tú también haces en un libro, Claudia, que tiene que ver con luego de generar cierta comprensión de algo o narrar, no sé, un concepto, en este caso en el libro de Carla y Giovanni, se hacen preguntas.
y se generan más preguntas. Y eso de instalar la pregunta también en la conversación tiene que ver con una acción para combatir esta necesidad de certezas, ¿no? Nosotros hemos hablado aquí también otras veces de la poda cultural, de cómo en nuestro entorno sociocultural se nos van instalando verdades, modos de ser, de comportarnos con otros, con códigos que de pronto escapan a toda, no sé, a toda sensatez, ¿no? El comenzar a lenguajear, que también lo dice Maturana, el sentipensar, el experimentar lo que estamos viviendo y desde los conceptos también desde la palabra, es una necesidad vital, yo creo hoy día, que tiene que ver con también esta caída de todas las certezas que teníamos en otras épocas, ¿no? Y somos parte de esta época en la que inevitablemente nos tenemos que cuestionar y habemos algunos que queremos impulsar preguntas. Entonces, por ahí, no sé, chicos, ¿qué piensan respecto de cómo instalar la pregunta, ¿no? De cómo, desde sus vidas también, cuál es el papel que juega la pregunta en sus rutas? Sí, bueno, este libro está conformado mayoritariamente por preguntas. Y tiene también que ver con devolver, jugar a volver al origen de la filosofía. También era simples seres contemplando la naturaleza, el mundo que los rodea y haciéndose preguntas, lucubrando mitologías, explicaciones en el fondo, con un espíritu mucho más juguetón, no buscando una verdad, sino que jugando y eso es súper sano también para la conversación. Y como mencionaban, que un concepto también súper importante para nosotros, que somos además amantes de la conversación, eso trabajamos junto a este libro, de hecho, porque se nos da con facilidad. Salió naturalmente después de muchas tertulias. Claro. Entonces, creo que, claro, volver a instalar la pregunta y la libertad de ir respondiendo sin ninguna militancia, y con respeto, con escucha, no sé, también con la magia que tiene la conversación, de que a partir de una pregunta surgen otras y sale un tema y después otro y uno termina hablando de Z cuando partió hablando de B, o sea, de A. Creo que es parte del espíritu del libro y de nuestras vidas también. Sí, Si también quieres agregar. el tema ahí de la conversación es muy necesario porque efectivamente nosotros que conversamos harto, obviamente no estamos de acuerdo en todo, pero ambos ponemos como lo que pensamos y permitimos y escuchamos al otro y de repente en largos diálogos uno termina con nueva información, que sería lo ideal de conversar con alguien. Por alguna razón social, la conversación se volvió en una suerte de discusión donde yo te digo que tengo la razón sobre tu razón y me pongo en una superioridad sobre lo que tú piensas. Cuando lo ideal sería, pienso yo, que efectivamente yo entrego una información, tú me entregas otra y después de la conversación salimos con una energía renovada, con un nuevo punto de vista, que también eso, volviendo a lo de la ignorancia. Qué mejor que aceptar que ignoramos demasiado, que sabemos muy poco, porque eso nos da la posibilidad de un mundo gigantesco para aprender, lo que lo hace a su vez muy entretenido. Es muy entretenido pensar, reflexionar, crear, dudarse uno mismo, dudar lo que uno pensaba hace 5 años, hace 10 años, no estar de acuerdo con lo que uno piensa, incluso, como dijo un futbolista aquí hace muchos años, pero Bellísimo. que tiene mucho Además, sentido. Giovanni, vos que sos ilustrador, ahorita mientras te escuchaba, claro, cuando yo he sido profe, me ha tocado trabajar con niños, con adolescentes y con universitarios y adultos mayores en distintos programas. Y claro, ha llegado un momento en el que uno lanza la pregunta, pero hay personas, por ejemplo, que se estresan cuando tienen que responder con palabras. El arte de Claro. la conversación más allá de la palabra, del logos. Ahí el ilustrador juega un rol fundamental. ¿Es posible conversar dibujándonos? Contanos un poco de ese otro código para el arte de conversar, a ver. Claro, bueno, pasa también en la música. En la música, de hecho, entre los mismos músicos se da una conversación de preguntas y respuestas sin palabras, que es muy interesante también ir adoptando esos lugares. Y en la ilustración justamente se da algo que a mí me gusta mucho, que es el tema más de la ilustración proyectiva, porque hay un tipo de ilustración que es muy claro. Si uno dibuja gente jugando fútbol, es muy probable que haga una persona, y si el texto habla de fútbol, uno ve personas jugando fútbol.
pero cuando la ilustración de alguna manera aporta algo distinto al mismo texto o un punto de vista al mismo texto, también amplía lo que se está tratando de conversar y hace que el receptor de la ilustración pueda ver cosas que no necesariamente estaban, que finalmente ahí es cuando la obra se vuelve algo más entretenido y no solo didáctico, sino que se vuelve obra. Cuando el espectador dice, yo lo que veo acá es esto, y el que ilustró dice, no se me hubiera ocurrido, pero me encanta lo que estás viendo, ahora que lo dices, efectivamente se puede ver. Y ahí se vuelve un diálogo sin palabras, se vuelve un diálogo de la interpretación. Y el diálogo de la interpretación es muy... También, insisto con la palabra entretenido, todo esto es muy entretenido por alguna razón. Es más popular querer tener la razón, cuando es muy entretenido empezar a sumergirse en esto, a sumergirse en las preguntas. De hecho, las preguntas nosotros terminamos preguntando como qué pregunta te has hecho tú. O sea, no, ni siquiera damos respuestas, sino que se incentiva aún más a la pregunta. Claro, se le pasa la pelota. Qué maravilla. Se le vuelve autor también al receptor. Yo creo que esto que dicen ustedes de, claro, el problema de haber estancado la conversación en el determinismo racionalista de que alguien tiene que tener la razón, este utilitarismo de la conversación misma, ¿no? Tiene que ver, yo creo, con una forma propia de un sistema económico político en el cual está sucediendo la conversación, que quiere resultados. Bueno, ya, conversemos, ya, pero ¿cuál es el resultado? Claro, y se vuelve una reunión casi, una reunión donde hay que tener un resultado al final de la Exacto. reunión de Entonces, negocio. tal cual. Si no hay resultados, no pasó nada. Si aquí no hay un producto final, perdimos el tiempo, perdimos recursos. Suele pasar eso incluso en reuniones de padres de familia, juntas escolares, y es un temón el que están tocando ustedes aquí, se están metiendo con la estructura política educativa y todo. Bueno, de Así hecho tenemos que, una ilustración que a mí me gusta por eso mismo, uno de los conceptos que es punto de vista y nos basamos en una fábula india, que es la fábula de los ciegos, que los ciegos obviamente no habían visto un elefante, entonces van los ciegos a tocar el elefante, y el ciego que toca la oreja dice, ah, entiendo, un elefante es como un abanico, el que toca la cuerda dice, entiendo, el elefante es como una, o sea, el que le toca la cola, el elefante es como una cuerda, el que le toca la pata dice, entiendo, el elefante es como un pilar, y así. Cada uno percibe la realidad desde su conocimiento, su punto de vista, y si lo defiende como una verdad o como una, no, como una verdad, en verdad, se está perdiendo todos los otros factores. Tiene que ver con los factores de cómo interpretamos también, porque el tema de la interpretación es fundamental y reconocernos también desde ahí no omniscientes, no tenemos idea y hay un montón de procesos que inciden en la interpretación y esos son procesos que tampoco se enseñan en el colegio, que uno no recibe desde su desarrollo de los procesos cognitivos. O sea, hay todo un sistema educativo que está en función de ese desarrollo, pero ni siquiera cuestiona el proceso por el cual se interpreta. Y claro, unos ven un lado, otros ven otro lado. Estamos en un momento de crisis y en donde se está validando cada vez más la heterogeneidad, la pluriversidad, en fin, como esta necesidad de reconocer que estamos entre tiempos fragmentados, interpretaciones relativas, pero de todos modos sigue siendo un vacío. Hay un vacío respecto de cómo lo asumimos y lo transmitimos, el hecho el proceso de interpretar, ¿no? Y tiene que ver también con cómo lenguajeamos, con cómo pensamos. Ay, es súper matura en esto. Estoy como con esos conceptos. Pero en el fondo es eso, es como derribar estas otras maneras de la interpretación y la razón instrumental, ¿no? En donde todo es un proceso que debe tener un resultado y con el tiempo limitado. El tiempo también respecto de lo que interpretamos es un tema súper complejo porque no es lo mismo, tú decías, no soy la misma persona de hace 5 años y por lo tanto también al pasar esos 5 años la interpretación va mutando, ¿no? En relación ¿Cómo? al tiempo, también una de las cosas que nos llamó la atención al hacer este libro, que requiere un tiempo muy distinto al que estamos también acostumbrados en esta actualidad.
en general tiene poquito texto, pero igual se lee súper lento. Y entonces encuentro que tiene un ritmo filosófico. Claro, hacer preguntas ya te obliga a detenerte, a responder, aunque o sea, mentalmente o con un otro, pero ya es una invitación a una pausa. Claro, la misma ilustración, que es una ilustración a doble página sobre un concepto, entonces uno tiene que estar detenido, mirando, contemplando, buscando, y eso también creo que es parte del espíritu filosófico que de repente nos falta también para conversar, y como que uno, como hablábamos antes, y las reuniones ya, pero entrégame la información que requiere. Y claro, no es solo información, hay ritmos, hay sensaciones, experiencias, colores, la lectura que uno hace del texto, la lectura de la ilustración, la lectura de lo que te responde la otra persona también, como de compartir el contenido. Hay mucha más riqueza, el utilitarismo en el que estamos Claro, y también nadando. esta idea como un poco el mundo TikTok, donde ya los videos tienen que durar así un segundo, ya es una locura porque no solo tiene que ser muy rápido, sino que incluso trae así como, claro, el subtítulo de la persona que está hablando, pero incluso al mismo ya es como más masticado. Yo no se me ocurre cómo se puede masticar más esa información para entregarla lo más rápido posible y que más encima es todo tan rápido que ni siquiera queda, ¿no? Entonces, Claro, son efectivamente, como moldes, ¿no? Es como cuando uno, la diferencia entre el pan casero y el pan molde, el pan que uno compra en el supermercado, ¿no? El molde, ahí se meten y se hacen miles y miles, pero el pan casero va a variar uno de otro, el sabor, la textura es lo mismo, ¿no? Lo que ingerimos, el alimento que ingerimos a nivel intelectual, espiritual, en este caso, de un libro como el que ustedes proponen, y entender que, claro, la lectura la devuelven ustedes a su origen, ¿no? Porque el origen de la lectura es la búsqueda, el legere, ¿no? El latín legere, que es buscar, elegir, seleccionar, decidir. Esa es la semántica etimológica de leer, es legere, buscar, elegir, decidir, seleccionar, tomar decisiones. Entonces, ustedes con este libro hacen que la lectura vuelva a recuperar su sentido iniciático, por así decirlo, ¿no? Así que gracias por eso y que vengan más, por favor, que hace falta, ¿no? De varios filósofos además y de la vida misma, incluso, por ejemplo, el que recuperen elementos de la cultura hindú o de otras culturas de América. Yo creo que el mundo mapuche, el mundo guaraní, el mundo chiquitano, el mundo amazónico tiene un montón de conocimiento que no se ha, digamos, transcrito, no se ha transcrito y no se ha divulgado en el formato de soporte llamado libro. El conocimiento está ahí, uno va a la comunidad y lo escucha, lo aprende, se queda viviendo si quiere, pero yo creo que el trabajo que tenemos, una responsabilidad ética y política de parte nuestra, los que accedemos a este otro mundo academicus intelectualoide, tenemos una responsabilidad ética, estética y política, y es transcribir. No escribir ni inventar la pólvora, es escucharlos y transcribir en el soporte que es accesible a nivel, digamos, más masivo, porque es un conocimiento y una sabiduría que la humanidad la necesita, ¿no? Entonces, y es Sí, harta pega total. la que hay ahí, ¿no? Alguna vez lo habíamos pensado, hacer un libro de un formato similar de distintas cosmovisiones. Sí, háganlo, hace falta. y también Hay un par de libros sobre, digamos, los 5 continentes, mitos y leyendas de los 5 continentes, ¿no? Que en mi tesis doctoral, que fue sobre memoria oral, me tocó leer esos materiales. Pero claro, son recopilaciones enciclopedísticas, que está muy bien, ¿no? Claro, Porque sí, igual le dan un lugar, pero hace falta generar material que permita hacer mediación intercultural, porque la crisis planetaria que tenemos es una crisis de comunicación. No nos estamos entendiendo. Incluso si hablamos el mismo idioma, no nos da la gana de entendernos. Entonces se necesita generar soportes creativos que hagan mediación intralingüística, que hagan que el individuo haga el clic hacia adentro, porque no está pasando nada adentro.
todo está pasando Sí, afuera, todos son culpables y uno se sigue lavando las manos y el COVID ya pasó, digamos, y seguimos lavándonos las manos, ¿no? Entonces, y también tiene que ver un poco con, sumado a eso, con que distintas personas entienden el mensaje o la información de distinta manera. Hay gente que lo puede entender más fácil leyendo, pero otro experimentándolo, otro a través de la música, otro a través de las ilustraciones. Entonces también tener un multiformato ayuda un poco a propagar fundamental, las... claro, porque somos al final cognosensibles, ¿no? No solo es cognitivos todo, sino cognosensibles y eso es clave, los formatos. Hay personas además, se llenan la boca hablando de inclusión educativa, las universidades, las escuelas, y no se están financiando proyectos donde se generen materiales para un niño ciego, un niño sordo, una persona con Down, etc. Las sensibilidades son distintas y producir desde el arte, desde la estética filosófica, material de calidad para estas diversas poblaciones, exige recursos, exige plata y los gobiernos no la quieren dar. Piensan que es puro invento de los artistas. El otro día estábamos en un debate sobre ese tema. No, pero estos artistas, que el dibujo, que el color, que el tono, que no sé qué, se burlaban, ¿no? Y yo les digo, pero es que realmente la persona que está hablando no tiene idea de lo que implica poner una ilustración para un niño que tiene un grado de pérdida visual. O sea, esta persona nació vidente y bueno, es ciega. Este adulto ve, pero es ciego, digamos, ¿no? Oye, súper importante. Hay tres temas que a mí me llaman la atención de lo que se está hablando ahora. Primero, hace un rato estuvimos hace varios años, antes del COVID, un encuentro sobre interculturalidad y pedagogías de infancia. Estabas, Claudia, tú exponiendo, ¿te acuerdas? Y había una persona que decía, claro, respecto de la literatura infantil y multicultural, tenemos varios textos, pero que se quedan en lo instrumental y que se acoplan a la cultura occidental, digamos. Pero, por ejemplo, imagínate que hubiera un texto que trabajara otros conceptos. Por ejemplo, los aymaras, para hablar del pasado y el presente, se refieren de manera distinta a nosotros. Para los aymaras el futuro. El futuro está en la espalda y el pasado está hacia adelante. Y eso implica ya un pararse en el mundo súper distinto a que si tú estás mirando tu futuro y el pasado atrás. Son perspectivas de otras cosmogonías que nos falta mucho integrar todavía. Eso un punto. Otro que también recordé hablando de esto es como la necesidad hoy día de transformar también cómo narramos y de revolucionar el lenguaje, porque la escritura finalmente surge para fijar realidades. O sea, la historia empieza con la invención de la escritura. Y de acuerdo como a la historia, esto fue a causa de que dos imperios no se podían entender, ¿no? Los mensajes verbales, orales, terminaban generando más conflictos. Entonces tiene un origen la escritura también bien técnico, ¿no? Y cómo hoy día necesitamos revolucionar esas narraciones. Nosotros tenemos un amigo, por ejemplo, que es antropólogo social y dejó de hacer papers y se cambió al documental, metiendo también a la academia, al lenguaje académico, producciones audiovisuales que son necesarias. No sé, hay un montón de métodos de investigación hoy día que ocupan fotos, que en el fondo la imagen está integrándose y por lo tanto este trabajo que hace Carla con Giovanni respecto de generar formas de narrar que son dinámicas, que son múltiples, ¿no? Y que se unen finalmente en un concepto, es un estímulo súper exquisito para quienes tenemos esa sensibilidad, ¿no? Y lo otro que pensaba es, claro, la importancia de promover respecto de patrimonio cultural. Esto se ve limitada por el presupuesto en cultura, que siempre es muy escaso, en donde en general la cultura está auspiciada por privados y esos privados instalan un discurso. Entonces también por ahí, Giovanni y Carla, cuéntenos cómo ha sido su experiencia con este editorial, con cómo producen su trabajo en este contexto de mercado tan complejo también, tan difícil. Yo quería, eso sí, acotar algo porque es muy interesante la conversación. Y como el concepto de mediación, a mí me gusta mucho porque es como estar al medio, lo que está entre medio de las cosas. Hay como vivimos en una sociedad de la información que se llenan la boca hablando de eso, pero claro, la información de por sí
no llega, no se mueve, si es que no hay un intermediario, como una sinapsis entre las distintas informaciones. Entonces, creo que también tiene que ver con el multiformato, o con la multidisciplinariedad de las cosas. Como creo que hay una necesidad en el mundo de fijarnos más en esas, como las redes, la conexión entre las cosas. Bueno, y ahora como volviendo a lo terrenal, mega terrenal, nosotros primero hicimos el libro, así a pulso. Después hicimos un listado de las editoriales a las que queríamos presentárselo, así con toda la perso. Y la primera en el listado fue Catalonia. Y les gustó el tiro, les gustó la propuesta. Justo también ellos estaban buscando algo de tipo infantil, quizá filosófico les gustó también. Entonces, tuvimos suerte de caer así justo en la necesidad del otro. Y bueno, sí lo habíamos postulado a los fondos de cultura, pero en esa época, que creo que fue el 2021, las líneas de postulación eran muy rígidas. Entonces, era como narrativa infantil o poesía infantil. Y libro álbum. Y nosotros lo postulamos como libro álbum porque veíamos que había ahí una conversación libro albunística entre texto e imagen, pero según ellos no. Así que tuvimos la suerte de que Catalonia nos adoptó. Y claro, eso es, bueno, acá se usa harto de postular a estos fondos de gobierno, fondos concursables. En mi experiencia con otro proyecto también, que se llama La Cuenta Mundos, poemas de Gabriela Mistral, está en YouTube, está liberado. Son poemas de Gabriela Mistral musicalizados por varios músicos chilenos y extranjeros. Está metido en Nanoster, está Rubén Albarrán de Café Tacuba, y como varios músicos. Y eso se llevaron a animaciones con distintas técnicas de animación. Entonces, el interés de ese proyecto también era justamente generar que la poesía, que es algo que puede ser de difícil llegada o no tan popular, cuando se hace a través de la música es mucho más fácil, que uno puede aprender la poesía desde otros medios. Y si además eso tiene una historia en una animación, que es otro medio audiovisual distinto, también la sumatoria de todo eso logra, de alguna, claro, es eso. De hecho, ahí se ve que le pusimos lengua de señas, pero claro, le pusimos subtítulos para que también se vaya leyendo bien el poema, porque de repente los músicos tenían la libertad de hacer la música que quisieran, pero para que se entendiera mejor el poema, que era la base. A lo que voy con esto, que ese proyecto era, la idea también era hacerlo en otros países, lo fuimos avanzando, pero efectivamente la dificultad de encontrar financiamiento para productos así es mucha, aunque al producto le haya ido muy bien. Y eso es muy llamativo. Este proyecto lo mostramos en México, de hecho lo compraron aquí en el ministerio, también se mostró, pero aún así no, algo pasa en esa parte, que sea una lucha eterna también, de nuevo, pues, de la mezcla entre la cultura, lo que se busca. Entonces, eso lo digo a mención también de que, claro, este libro existe gracias a que lo hicimos a pulso. Por Tremendo, mucho que no, gracias más bien nosotros Giovanni, postulamos. porque mira, este material que acabas de mostrar, yo al tiro entré a la web y lo busqué ya y salió la publicidad del personaje este, ¿no? Entonces, es un recurso didáctico, es un recurso filosófico, estético para el profesorado. O sea, yo creo que todo este material, que además el desafío que hay, porque se ha hecho mucho, yo estaba revisando, googleándote a vos, a Carla, y es increíble la producción que tienen ustedes, y el desafío que tenemos y un poco lo que buscamos con Ana María también, y en la plataforma Profesora de la Caja, tenemos el grupo de WhatsApp, las redes, etcétera, es darles estos recursos al profesorado, porque el profesorado está fuera de la caja, o sea, está queriendo hacer las cosas diferentes, el profesorado del mundo. Pero ser profesor es matador. Es de 7 de la mañana a 10 de la noche si te toca 3 turnos, como me tocó trabajar a mí 3 turnos en mi época de profe normal. O sea, porque si no, no llegas a fin de mes con el sueldo de un solo turno, ¿no? Entonces, necesitan los profes recursos como estos. Y Así además que, que el profe se presenta a un público un poco hostil de repente, ¿no? claro, Los exacto, niños del aula, tal cual.
Tal cual. Entonces, estos materiales son joyas. Así que gracias por ello y esta experiencia con Catalonia. Además, Catalonia es una editorial que publica mucho material pionero, ¿no? Pionero a nivel incluso están contando la historia de América Latina desde otro lugar, ¿no? Tienen varios autores ahí, historiadores, que están dando una mirada crítica a la historia de Chile, a la historia de Paraguay, incluso la Guerra del Chaco, o sea, están apostando por interpelar el status quo, me parece, ¿no? Al menos lo que he leído de Catalonia. La experiencia de ustedes fue autopublicación, ellos publican la obra entera y dan 10%. A nivel de producción editorial, ¿cómo les ha ido con eso? Como tú dices, tenemos un contrato con un típico trato a los escritores que se quedan con el 10%, 10%. el contrato universal, digamos, de todos los escritores. Sí, Ah, está Nosotros llegamos bien. con la obra hecha, la dialogamos también con ellos, hicimos los cambios necesarios y Buenísimo. estamos. Bueno, ahora sí. a moverla, ojalá puedan ir a Bolivia a presentarla. En Bolivia tenemos 3 ferias de libros que son grandes, la Feria del Libro de Santa Cruz de la Sierra, que es fin de mayo, inicio de junio, la Feria de La Paz, que es en agosto, hace poquito fue la del Alto, que es una feria nueva, pero que ha nacido con mucha fuerza, y la feria de Cochabamba, que es en octubre. Son ferias donde la verdad que se mueve bastante material de Argentina, Chile, así que si pueden darse una vueltita. Y yo acá lo voy a pedir desde la web para tenerlo también, ¿no? Y compartirlo aquí con los colegas. Buenísimo. Sí, a nosotros nos interesa harto llegar al público escolar, o sea, eh, a las escuelas, al ámbito educativo, que también igual trabajé harto en escuelas y se ve una necesidad de este tipo de material de filosofía para niños más chicos, con preguntas ya hechas. Entonces, como que también le gusta a los profes que haya harta pega trabajada, para que no tengan que trabajar más todavía. Claro, un complemento que les ayude a Claro, ya está la didáctica y la dar la cara. pedagogía ahí instalada, ¿no? Porque solo los que hemos sido profe entendemos de qué estamos hablando. Claro, yo creo que incluso el otro día en unas reuniones que habían cuestionando varios aspectos de la gramática, porque los desafíos en la gramática sigue siendo la gramática de la lengua castellana, ¿no? Entonces, con el pan y pánico de dudas, con las variantes sociolingüísticas de América del Sur, que se incorporan de acuerdo a cada país, en cada libro de texto, pero hablaban de esto que mencionó Ana María, el tema de los tiempos. La población aymara hablante en América del Sur es grande. Aunque no lo hablen el idioma, han aprendido un español marcado por la estructura de manejo sintáctico del tiempo gramatical de sus padres, que sí eran hablantes aymara. Entonces, y eso se transfiere. Digamos, esos errores gramaticales, entre comillas, han sido transferidos. Entonces, por más que en el libro de texto se machaque pasado, presente, futuro, pasado, presente, futuro, ellos lo vuelcan de otra manera porque tiene que ver con una realidad antropológica que es más fuerte que su realidad gramatical, por más que lleve 12 años en la escuela con gramática de la lengua castellana. Entonces, ahí hay un debate interesante, ahí entra mi lado de filóloga, para los filólogos, ¿no? Porque, o sea, estamos hablando aquí de un posicionamiento antropofilosófico y también no solo de la morfosintáctica de la lengua, sino de varios otros códigos, ¿no? Lo que decía Giovanni, la música, la pintura, las artes rupestres, la arcilla, el trabajo con arcilla, que se trabaja muchísimo, ¿no? O sea, la relación la conversación con la arcilla es muy fuerte en nuestros pueblos. En los guaraníes, por ejemplo, los chiquitanos que trabajan con la madera, muchos chiquitanos trabajan con la madera y conversan con la madera, ¿no? Y la madera le habla y le dice, yo quiero que me hagas silla, no me gustó la silla que me hiciste, ahora convertíme, ¿no? Como Pinocho más o menos, ¿no? Entonces, si hacemos un viaje ahí entre culturas, pero claro, la mediación es clave aquí, lo que planteó al principio aquí nuestra autora, es fundamental esa mediación. Sí, pues ya tenemos, hay mucho avanzado, pero uno no tiene el acceso, pues sí, claro, nos falta con
O sea, no basta con imprimir el libro, ya hasta acá, Claro. ok. Hay que compartirlo, hay que conversarlo, hay que darle vida. Tal cual, tal cual. Bueno, pues muchísimas gracias a Carla y a Giovanni por regalarnos esta hora de vida en el planeta Tierra a través de este espacio que nos permite mediar nuestras caras y nuestras voces. Y sigan creando, ojalá nos podamos encontrar físicamente en algún lugar y poder compartir, ¿no? Poder mediar este trabajo que ustedes están haciendo tal vez en un próximo libro, ¿no? Algún próximo autor, por ejemplo, de la filosofía universal, o explorar los filósofos más de la zona, o los mismos niños plantearlos como filósofos. Así que gracias por este regalo que nos dan. Sí, se nos pasó volando el tiempo para variar. Siempre tratamos de no hacerlo tan largo a propósito de esta necesidad de no tener programas tan largos, pero nos falta siempre tiempo. Fue un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos y sintonizar esta hora de vida. Y nada, pues les dejamos la palabra a ustedes para cerrar. Bueno, gracias. Muy interesante la conversación, quedó muy inspirada. Sí, no, eso. Felices, gracias. Las conversaciones son ahí lo que salvará. Eso, de eso Bueno, se trata el eso. Hasaye. Gracias, chicos. Oye, muy buen programa, se pasaron. Felicitaciones. Gracias. Seguimos tirando el hilo y que sigan tejiendo lo que quieran. Ya nos movemos ahí entonces en las redes y espero que los podamos tener también en un próximo Hasaye. Sí, por Felices. supuesto. ¿Ya? Un abrazo, que les vaya muy Un bien. abrazo.